Hola Tatiana, después de analizar en nuestro último encuentro cómo los mitos sobre la deuda nos mantienen atrapados financieramente, hoy avanzamos al capítulo 5 del libro de Dave Ramsey, titulado Dos obstáculos más, ignorancia y competencia con los vecinos. Ramsey continúa su diagnóstico de lo que nos impide alcanzar la libertad financiera, añadiendo dos barreras fundamentales a las que hemos estudiado. El primer obstáculo que Ramsey analiza es la ignorancia financiera. Aclara que no se trata de falta de inteligencia, sino falta de conocimiento. Y dice algo muy impactante. La mayoría de nosotros ganará más de $2 millones en nuestra vida laboral, pero nunca nos enseñan a manejar ese dinero. En tu experiencia como abogada, ¿has visto cómo esta falta de educación financiera afecta a tus clientes? ¿Crees que la educación sobre finanzas personales debería ser obligatoria en nuestras escuelas? Bueno, actualmente yo trabajo en el área de cobranza y estamos diseñando algunos módulos dentro de la empresa de educación financiera, porque lo que hemos visto es que cuando las personas o nuestros clientes tienen educación financiera, todo fluye mejor. Porque, ¿qué pasa? Ellos empiezan a entender sus responsabilidades, a cómo organizar sus pagos, también pierden el miedo a hablar de sus deudas y eso hace que pueda haber un acompañamiento mejor a encontrar soluciones sin tanta fricción, cosa que de pronto cuando una persona no tiene esta educación, pues desconoce no solo, digamos, todos los contras de pronto que pueden haber en alguna decisión, sino que también desconocen los beneficios a los que pueden acceder si se organizaran, digamos, financieramente más o si, digamos, fueran más transparentes a la hora de hablar de su situación financiera. Y con respecto a así que, pues creo que la educación debe estar orientada desde las escuelas o de la universidad, la educación financiera, pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto debería empezar desde el colegio y igual también continuar desde la universidad, porque desde pequeños, digamos que todos deberíamos aprender cosas básicas como ahorrar, manejar un presupuesto, entender qué significa endeudarse, pues ya que en la universidad, digamos, uno puede ver temas mucho más complejos como uno cuando accede a un crédito, o uno hace inversiones, o uno cómo se planifica financieramente. Cuando uno entiende el mundo de lo que es el crédito y entiende el mundo de lo que es el ahorro y la capacidad de ahorro que uno puede tener, eso hace que las personas sean conscientes desde un inicio y, digamos, dejen de lo que uno en la vida cotidiana hace, que es entender a las malas, ¿no? Entonces, uno evitaría digamos, muchas situaciones complejas que desde un inicio uno las pudiera abordar mucho más clara y mucho más conscientemente. Para terminar, Tatiana, Ramsey cuenta en el último capítulo la historia de su propio punto débil. Mantuvo un Jaguar incluso cuando estaba quebrado, al punto que le cortaron la electricidad, pero sigue pagando por el auto de lujo. Él dice que cada uno tiene su punto débil financiero, como los smartphones de última generación que muchos cambian cada año, aunque el anterior funcione perfectamente. En el mundo de los jóvenes de hoy, ¿cuáles cree que son esos puntos débiles o gastos que nos hacen caer en la trampa de aparentar un estatus que realmente no podemos permitirnos? Y con respecto a qué hace que una persona caiga en aparentar un estatus que no tiene, es una pregunta muy compleja, pero digamos que creería que la respuesta es la presión social, porque hoy en día con todas las redes sociales y el open source que tenemos a la mano, es muy fácil comparar la vida que uno tiene con otros y es muy fácil uno llegar a sentir que uno debería tener más o que uno debe merecer más. Digamos, eso hace que las personas lleguen a gastar en cosas que no necesitan y cosas que realmente solo hacen, pues que alimente una apariencia y una imagen que no es real. Y eso pues termina creando digamos, o termina, digamos, acoplándose con una necesidad que uno siente que tiene, pero digamos que en la vida real lo que termina haciendo es atrayendo cosas innecesarias que muchas veces se convierten en deudas. Y eso es como lo que hoy en día más mueve a la gente, porque hoy en día todo el mundo pareciera que tuviera muchas cosas, pero cuando uno va a ver sus finanzas personales, pues a veces uno se da cuenta que gasta más de lo que uno tiene y de lo que uno se permite. Entonces es muy fácil, muy cómodo y sobre todo también porque hoy en día acceder a créditos es muy fácil, pero el costo es muy alto en los intereses. Pero si uno tuviera de pronto esa educación desde un inicio, uno se daría cuenta que por ahí no debería ser. Le quiero dar las gracias, Tatiana, por compartir tus reflexiones con nosotros. Como nos muestra este capítulo, reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos.
En nuestro próximo encuentro comenzaremos a explorar el plan que Ramsey propone para alcanzar la libertad financiera, así que hasta luego. Después de identificar los obstáculos que nos impiden avanzar financieramente, hoy damos la bienvenida a la señora Gloria, una destacada naturista. Comenzaremos a explorar el capítulo 6 del libro de Ramsey, donde por fin entramos en acción con el primer paso de bebé para nuestra transformación financiera, ahorrar $1000 rápidamente como fondo de emergencia. Ramsey explica en este capítulo que vamos a avanzar paso a paso, como dice su frase, el único modo de comerse un elefante es mordida a mordida. Él insiste que si intentamos hacer todo a la vez fracasaremos. Señora Gloria, desde su experiencia como naturista, ¿por qué cree que es importante seguir un orden específico cuando se trata de cambios importantes, ya sea en la salud o en las finanzas? Gracias. La importancia en mi negocio la llevo para llevar el presupuesto de ventas y así ver las ganancias o pérdidas del mismo llevando un buen inventario. Y para concluir esta entrevista, Ramsey presenta su primer paso de bebé, ahorrar $1000 en efectivo como fondo de emergencia. Él explica que este fondo nos protege de imprevistos y dice claramente, los problemas no son bienvenidos en los hogares que tienen un fondo de emergencia. ¿Qué opinas de esta estrategia de tener un fondo de emergencia antes de hacer cualquier otro movimiento financiero? Me parece que es muy importante tener el fondo de emergencia para cuando de pronto las ventas no estén fluyendo, se tenga ese ahorro para invertir en las necesidades y no se pierda fluidez en el negocio o atender gastos inesperados. La reflexión que nos deja este capítulo es que el primer paso para obtener libertad financiera es tener un fondo de emergencia que nos permita reaccionar a cualquier emergencia inesperada. En el próximo encuentro estaremos analizando el capítulo 8. Gracias.